Dos bebés nacen hoy, uno en Noruega, otro en Venezuela. El noruego, sin saberlo, ya tiene casi $400.000 a su nombre, guardados en el mayor fondo del mundo. No los puede tocar, pero son suyos, y van a seguir ahí cuando él ya no esté. El venezolano nace sobre el mayor yacimiento de petróleo del planeta, más que Arabia Saudita, más que nadie, y hay una probabilidad enorme de que, antes de cumplir 20 años, tenga que huir de su país, como huyeron casi 8 millones antes que él. Mismo recurso, el petróleo, destinos opuestos, uno nace millonario de cuna, el otro nace y termina refugiado. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede lo mismo hacer a uno rico para siempre y el otro empujarlo a la frontera? Les adelanto algo, la respuesta no está bajo tierra, y cuando la entiendan, van a mirar a otros países de otra manera. Empecemos por el bebé afortunado. Noruega, 5,5 millones de personas sentadas sobre el mayor fondo soberano del planeta, más de $2 billones, según su propio gestor, el Norges Bank Investment Management. 2 billones, con B de burro. La pregunta no es cómo consiguieron el petróleo, muchos países lo tienen, la pregunta es cómo lo convirtieron en esto, y ahí empieza lo interesante. Vamos a Noruega, finales de los años 60. En el Mar del Norte aparece petróleo, y aquí está el primer detalle que casi nadie cuenta. Los noruegos no se pusieron a gastar. Hicieron algo rarísimo para un país que acaba de encontrar una fortuna. Se sentaron a discutir qué hacer con algo que por definición se iba a acabar, porque un yacimiento no es un salario, no entra todos los meses para siempre, es una herencia, y una herencia se la gasta uno una sola vez. De esa idea nace en 1990 el fondo, lo llamaron con toda la sosería nórdica, Fondo de Pensiones del Gobierno Global, un nombre para dormirse. Detrás de ese nombre hay la maquinaria más disciplinada que ningún país petrolero ha construido jamás. Y fíjense en el ritmo, la primera transferencia real de dinero al fondo no llegó hasta 1996, es decir, Noruega bombeó petróleo durante más de 20 años antes de meter la primera corona. No tenían prisa, tenían un plan. Y ahora, déjame hacerles una pregunta que suena a locura. ¿Por qué un país sacaría su propio dinero fuera del país? Porque eso es exactamente lo que hace Noruega. El fondo invierte casi todo afuera, en empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, casi nada en casa. Suena absurdo, es lo más listo que hicieron. Piénsenlo, cuando a una economía pequeña le entra de golpe un río de dinero del petróleo, sube los precios, encarece todo, mata la industria que no es petrolera y pudre la política. Los economistas hasta le pusieron un nombre a esa enfermedad, la enfermedad holandesa. Noruega decidió vacunarse. Saca el dinero afuera, lo invierte en el mundo entero y a casa solo deja entrar un chorrito medido cada año. El petróleo no les inundó la economía, lo dejaron gotear. Disciplina otra vez. Miren dónde está ese plan hoy. Ese fondo es dueño de pedacitos de más de 7.000 empresas por todo el mundo. De cada $100 que hay en bolsa en el planeta, 1,5 son de alguna forma de los noruegos. Si ustedes tienen ahorros en un fondo de inversión, es muy probable que Noruega y ustedes sean socios y no lo sepan. Y no llegaron ahí por suerte ni de un día para otro. Empezaron prudentes, casi todo en bonos seguros, y con los años se fueron atreviendo a más bolsa, a edificios, hasta a redes eléctricas en Alemania. El resultado, petróleo que se acaba, convertido en riqueza que se reproduce sola año tras año. Pero nada de esto, y esto es lo importante, explica por qué funcionó. Otros países tuvieron petróleo, otros crearon fondos, casi todos fracasaron. Lo que hizo distinta a Noruega no fue el dinero que entró, fue una regla. Aquí va el dato que quiero que se lleven de este video, aunque olviden todo lo demás. Noruega no puso una ley de disciplina. El Estado no puede gastarse el fondo, solo puede gastar cada año en torno al rendimiento que se espera que el fondo genere. Ese tope está fijado hoy alrededor del 3%. El capital, la montaña de dinero, es intocable. Ni en un mal año, ni antes de una elección, ni cuando un político promete el oro y el moro. Piensen en lo que eso significa de verdad. El petróleo noruego no lo gasta la generación que tuvo la suerte de encontrarlo. Lo gastan todas las generaciones, un poquito cada año para siempre. Un niño que nazca en Noruega dentro de 100 años va a cobrar su parte del petróleo que se encontró antes de que naciera su bisabuelo. Convirtieron un recurso que se agota en una renta que no se agota nunca. Comparen eso con lo normal.
En la mayoría de los países petroleros, cuando entra el dinero se gasta, se reparte, se roba, se usa para ganar la próxima elección y comprar la próxima lealtad. En Noruega lo transformaron en un pacto entre gente que todavía no ha nacido y lo blindaron con una regla que ningún gobierno se ha atrevido a romper, ni la izquierda ni la derecha. Nadie toca el capital. Eso, y no la geología, es el secreto. Guárdelo porque en el segundo capítulo lo van a ver fallar 3 veces seguidas. ¿Y cómo se sostiene una regla así durante décadas cuando la tentación de meter la mano es enorme? Con instituciones que a la clase política le incomodan. El fondo lo gestiona un brazo del Banco Central, con independencia técnica, no lo maneja directamente el político de turno. Publica casi todo, en qué invierte, cuánto gana, cuánto pierde, empresa por empresa. Cualquier ciudadano noruego puede entrar y ver dónde está su dinero. Y por encima tiene un consejo de ética que puede echar a una empresa de la cartera por razones morales, aunque esa empresa de dinero. Y no es decoración. En 2016, el fondo excluyó a más de 50 empresas de carbón, ha excluido fabricantes de ciertas armas y un ejemplo bien reciente, en 2025 vendió su participación en la estadounidense Caterpillar por su vínculo con lo que ocurre en Cisjordania, según se informó. Léanlo despacio. El fondo más grande del mundo renunció a ganar dinero porque decidió que ese dinero venía manchado. Esa es la diferencia de fondo entre un país que administra su riqueza y un país que la saquea. No es cuánto tienes bajo tierra, es cuántos ojos independientes están mirando lo que haces con ello y si esos ojos pueden decir que no. No les voy a vender un paraíso porque no lo es y ustedes ya saben que aquí no hay anestesia. Hay economistas que advierten que Noruega se volvió tan dependiente de ese fondo que su economía real podría estar perdiendo dinamismo. ¿Para qué romperse la espalda montando industrias si el país entero cobra dividendos del mundo? Es un debate abierto y serio dentro de la propia Noruega y hay una ironía que no se puede esconder. Uno de los países con la imagen más verde y ecológica del planeta construyó toda su fortuna quemando y vendiendo combustibles fósiles. Noruega ahorró como un monje lo que ganó como un petrolero, predica transición mientras cobra la renta del mundo. Pero fíjense, con todo y sus contradicciones, en lo que sí hicieron, porque es exactamente lo que nadie más hizo. Cogieron algo que se acaba, el petróleo, y lo transformaron en algo que no se acaba. Instituciones, reglas, transparencia, un pacto de largo plazo. El recurso era finito. Lo que construyeron encima, no. Ahora, crucen conmigo el Atlántico, porque al otro lado hay un país con más petróleo que Noruega, con fondos que sobre el papel se parecían a los de Noruega y con un final que no se parece en nada. Ese país tiene hoy, ahora mismo, las mayores reservas del mundo y casi 8 millones de sus hijos hacen fila fuera de sus fronteras para no volver. Noruega es considerado uno de los países más verdes del mundo, pero también es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas del planeta. La contradicción es tan evidente que tiene nombre propio, la paradoja noruega. Una paradoja que se ha vuelto aún más visible con la guerra en Medio Oriente. Los precios del petróleo se han disparado por el bloqueo de rutas clave como el Estrecho de Hormuz. Y mientras el mundo enfrenta incertidumbre, Noruega se está beneficiando con una ganancia de miles de millones de dólares. Pero, ¿cómo puede un país liderar la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo beneficiarse de la venta de combustibles fósiles? De eso te hablamos en este video. En ciudades como Oslo, la transición energética no es solo un concepto, es una realidad visible. Las bicicletas forman parte del día a día y sus calles están llenas de autos eléctricos. Noruega produce cerca del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente con energía hidroeléctrica. También fue uno de los primeros países en aplicar un impuesto al carbono en 1991 e impuso políticas ambiciosas para reducir emisiones. Por ejemplo, en 2017 su parlamento aprobó una ley climática que fija el objetivo en reducir las emisiones en al menos un 50% antes de 2030. Además, 9 de cada 10 autos nuevos vendidos en 2024 fueron eléctricos, una cifra que lo coloca como el líder mundial en movilidad sostenible. A simple vista, Noruega parece el ejemplo perfecto de cómo construir una economía verde, pero hay otra cara de la historia. Mientras reduce sus emisiones dentro de sus fronteras, Noruega continúa extrayendo petróleo y gas a gran escala. Y no solo eso, ha aumentado su producción en los últimos años. Es que estos recursos
son el motor de su economía. Para que se hagan una idea, el sector energético representa más del 60% de sus exportaciones y más del 20% de su Producto Interno Bruto. Además, el Estado mantiene una participación mayoritaria en la empresa energética Equinor, principal operador en la plataforma continental noruega. Y gran parte de los beneficios de esta industria se destinan al Fondo Soberano del país, conocido como Fondo del Petróleo. Este fondo es uno de los más grandes del mundo. A finales de 2025 acumulaba activos por más de 2 billones de dólares, lo que equivale a un ahorro aproximado de $350.000 por cada ciudadano noruego. Este dinero financia pensiones, servicios públicos y sostiene uno de los estados de bienestar más robustos del planeta. Y las tensiones en Medio Oriente sugieren que estas cifras seguirán aumentando. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Estado noruego ha ingresado $5.000 millones adicionales y la Bolsa de Oslo ha batido récords. Esta dinámica ya se puso de manifiesto en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania redujo drásticamente las exportaciones de Moscú hacia Europa. Y fue precisamente ahí cuando Noruega se convirtió en un proveedor clave. Según los expertos consultados, hoy suministra alrededor del 30% del gas y el 15% del petróleo que consume el continente europeo. Y cerca del 90% de sus exportaciones energéticas se dirigen a ese mercado. Pero este papel estratégico también tiene otro costo. Dentro del país, la llamada paradoja noruega genera controversia. Organizaciones ambientalistas y activistas argumentan que Noruega no puede presentarse como líder climático global mientras sigue exportando combustibles fósiles. Y reclaman un calendario claro para reducir progresivamente la producción petrolera. Aunque el gobierno del primer ministro noruego Jonas Gahr Støre ha dejado clara su postura. Noruega no planea abandonar el petróleo en el corto plazo. Al contrario, ha ofrecido 57 nuevas licencias de exploración y busca desarrollar nuevos yacimientos, especialmente en el mar de Barents, la zona menos explotada. A esto se suma que sindicatos y representantes empresariales advierten que una transición demasiado rápida podría tener consecuencias económicas graves. Según Frode Alfheim, representante del Sindicato de Energía, más de 200.000 empleos dependen directamente del sector. Y no es solo una cuestión económica interna. También subrayan que en el contexto actual, el gas noruego sigue siendo un mal necesario para garantizar la seguridad energética en Europa. Sin embargo, esta decisión no está exenta de riesgos. La exploración en zonas como el Ártico plantea preocupaciones ambientales importantes. Se trata de ecosistemas frágiles donde un accidente podría tener consecuencias devastadoras. Y al mismo tiempo, cada nuevo proyecto petrolero aleja la posibilidad de una descarbonización completa. Noruega se enfrenta así a una disyuntiva compleja, pero para algunos, el tiempo para actuar se está agotando. Turn the radio on this Friday night and I won't be long. Got it in my hair with the makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance. Si nunca has estado en Venezuela, probablemente no entiendas por qué La Guaira ocupa tantos titulares y tantos corazones rotos. La Guaira es el estado costero que conecta Caracas con el Mar Caribe. Allí está el principal aeropuerto internacional del país, el puerto más importante y decenas de comunidades que durante generaciones han vivido entre la montaña y el mar. Para muchos venezolanos, La Guaira es donde empiezan o terminan los viajes, de donde salieron cuando se convirtieron en inmigrantes, donde crecieron familias enteras como la mía y donde millones de personas han construido su vida, pero también es un lugar marcado por una tragedia que cambió para siempre la historia del país. En diciembre de 1999, enormes deslaves descendieron desde la cordillera de la costa y arrasaron pueblos completos. Miles de personas murieron y decenas de miles perdieron absolutamente todo. Aquel desastre pasó a la historia como la tragedia de Vargas, uno de los peores desastres naturales de América Latina. Muchos de quienes sobrevivieron reconstruyeron su vida en el mismo lugar, volvieron a levantar sus casas, sus negocios,
negocios y sus comunidades. Y hoy, 27 años después, La Guaira vuelve a enfrentar una tragedia. Los terremotos de hace 3 días provocaron el colapso de más de 300 edificios, destruyeron infraestructura y dejaron a miles de familias buscando a sus seres queridos entre los escombros. Una vez más, la región que ya había sobrevivido a una de las mayores catástrofes de su historia vuelve a ser una de las más golpeadas. Por eso duele tanto, porque para muchos venezolanos esto no es solo un terremoto, es ver a una comunidad que ya había sobrevivido a lo impensable, enfrentarse una y otra vez a una tragedia que nadie imaginó repetir. Y a mí me duele con el alma, porque La Guaira es la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, de donde proviene mi infancia y de donde me despedí de Venezuela. En Caracas también hay zonas que los suelos son vulnerables para Bueno, construir. hay una combinación, te explico. Hay fallas que son perpendiculares a la cordillera de la costa, que entran a través del Ávila y se repiten. Si tú ves las quebradas que tú observas desde la Cotamil y has subido el Ávila, pues hay una serie de quebradas profundas que representan fallas geológicas menores. Por ahí viaja la onda sísmica muy fácil. Por ejemplo, la falla de Tacagua viaja casi su paralela a la autopista y se desvía en otras minifallas a través de la Cotamil, y donde cayeron los edificios repetidos ahorita de los que cayeron en el 67, por ejemplo el Neverí, que estaba aquí en esta zona que acabamos de mencionar, en los Palos Grandes, pues es una zona donde en el 67 creo que fueron 4 edificios que cayeron, ahorita cayeron pocos. También es una zona de un cono de eyección de sedimento, que se limita con el río Guaira aproximadamente. Del río Guaira hacia el sur, o podemos hablar de la Francisco Miranda, no hubo mayores daños. Y también se diferencia este-oeste, o sea, donde repiten estos colapsos, como repitieron ahorita, que acabas de mencionar, son zonas que están exactamente en áreas propensas a debilidad y a mayor movimiento debido a que vienen fallas perpendiculares al sistema de fallas este-oeste que viene desde los Andes y pasa por la depresión de Yaracuy y entra al Mar Caribe en paralelo a nuestra costa. En el caso de San Bernardino, por ejemplo, es una falla también causada, es una falla perpendicular a las fallas este-oeste que definen el borde continental nuestro, y no te puedo especificar qué falla afectó el área de San Bernardino, pero son múltiples fallas. Si tú ves un plano de la ubicación de fallas en nuestra ciudad, verás que hay muchas que son este-oeste y muchas que son norte-sur, menores. Las norte-sur son menores o con diferentes orientaciones al noroeste o al noreste, y menos profundas. Este terremoto, 10, 12 kilómetros, se considera, podríamos decir, llano o poco profundo, porque hay terremotos que se producen en zonas de fractura de la corteza a 40, 50 kilómetros. El movimiento que hubo, hay que estudiarlo, tienen que hacer una serie de seguimientos en la zona donde se concentraron los epicentros, en la zona de Yaracuy, porque hablar de un doble terremoto, está bien hablar de un doble terremoto, pero es la unión de los dos lo que causó la mayor destrucción y la mayor aceleración, debido a que las amplitudes fueron incrementadas por la combinación de uno después del otro. Compañeros transportistas de toda Venezuela, este día sábado 4 de julio de 2026 nos acercamos hasta nuestros hermanos transportistas del estado La Guaira, porque en momentos tan difíciles, rudos y dolorosos, es muy importante la presencia del amigo, del colega, del compañero. Eso puede ayudar cuando el dolor te embarga, abruma y lo tienes a flor de piel. Estuvimos con los presidentes de línea del estado y el municipio. El viceministro de Transporte, licenciado Claudio Faría, el presidente de Fontur, licenciado Gerardo Córcega, y otras autoridades, buscando los mecanismos o fórmulas que permitan ayudar a los compañeros, los cuales están viviendo una situación caótica. Prácticamente no pueden laborar. Muchos perdieron sus viviendas, varios con las unidades accidentadas. Y sin duda alguna, lo más trágico, triste y desgarrador, la pérdida de los familiares o inclusive
la extinción de la vida misma, como fue con el compañero Eber Hernández, el cual en vida fue presidente de la organización Unión de Conductores del municipio Vargas. También visitamos las instalaciones del terminal de Castelamar, el cual está en condiciones inoperativas. Y, aunque logramos encontrar un lugar que servirá de terminal provisional, tenemos que esperar que las autoridades lo acondicionen y nos informen en qué momento se podrá prestar servicio. Nosotros estamos en contacto directo con los transportistas de La Guaira. Sin embargo, pienso que nada de lo que hagamos en estos instantes va a aliviar la devastación que están viviendo los habitantes y transportistas de La Guaira. Es por ello que esperamos su solidaridad, apoyo y respaldo para con los compañeros. Saludos, Comando Intergremial del Sector Transporte.